Doctor Ricardo López Murphy, ¿cuál es la situación política de la República Argentina hoy? En mi opinión hay primero un deterioro del peso del oficialismo debido a su derrota electoral, a la crisis económica, si usted quiere, al infarto económico de enero. Ese deterioro de la situación económica ha generado un alto grado de crispación social y hemos visto, digamos, un paro general de gran dimensión, que es verdad, tiene un alto contenido político, porque es una muestra de desconformidad social. El problema que yo veo, el que me parece a mí el más serio, es que en gran medida ese deterioro no está confinado a la expresión del oficialismo, sino que va a abarcar a ese amplio espectro que se expresa en la cultura peronista. Es decir, algunos de los opositores del gobierno, algunos de los que lo derrotaron, han sido miembros hasta hace muy poco tiempo del propio espectro político oficialista. El continuo deterioro por la situación económica me parece que va a ir creando un hastío, un rechazo, una forma de buscar una alternativa. Y creo yo que va a buscar algo que no esté expresado en esa cultura oficial. Y ahí me parece que el gran desafío es a todo el segmento no peronista darle una canalización. Seguramente no todos podrán estar allí, pero darle una canalización que permita conciliar dentro de las instituciones este desgaste y esta necesidad de renovación, que no va a ser solo de la figura que conduce hoy el timón del Estado, sino de la cultura que expresa, de la visión del mundo que expresa y de la necesidad de encontrar dentro de las instituciones un camino de refresco. Es decir, todas las sociedades donde no tienen forma de expresar su desacuerdo, eso termina quitándole legitimidad a la institucionalidad y termina en un problema muy grave, como ocurre en Venezuela, donde la falta de canalización institucional termina en un estado de rebelión en las calles, donde el propio presidente Maduro le pide al Vaticano que medie en un asunto interno. Y eso le da a usted la idea del riesgo que corre cuando no deja que el sistema institucional exprese digamos, un clima de profundo malestar con la gestión que se está llevando adelante. A veces da la sensación de que en la Argentina se discute la política por las formas y no por el fondo. Y algunas candidaturas dieron la sensación de que están en ese sentido. Sí, sobre todo yo creo que hay, y lo digo con todo respeto, mi intención no es agraviar a nadie, yo creo que hay ese riesgo de la calecita que plantea el justicialismo, es decir, dividirse antes de las elecciones, mostrarse como alternativa, congelar dentro del espectro de encuadre peronista el disenso, y los mismos que tuvieron aparecer como los grandes opositores, como los reemplazantes, y los que se van refundirse en lo que viene, y usted dice, pero no cambió nada acá. Ese riesgo, creo yo, que expresa si usted quiere, mi ansiedad para evitar que nos entrampemos en una situación que si la gente se da cuenta va a ser muy complicada. Entonces, si hay una opción no justicialista, creo yo que va a haber un debate muy abierto, muy importante, muy vigoroso, porque tampoco hay que subestimar al justicialismo. Gran parte del aparato gremial está en sus manos, gran parte de los resortes burocráticos provinciales y municipales están en sus manos. Hay, yo diría, un largo periodo de gestión, es casi nuestro PRI. O sea, es un partido hegemónico, entonces cambiar esa cultura no es fácil. Ahora, es imprescindible que esté la alternativa. Si no está la alternativa, el desgaste institucional de la Argentina, y yo creo la pobreza de nuestras opciones va a ser muy grave. ¿Cuánto juega en esto la mezquindad de esos sectores políticos, tal vez definidos como no peronistas, cuando cada uno está jugando su carrera y no diera la sensación de que existe esa vocación de juntarse?
Bueno, ahí a veces se percibe esa fragmentación como una falta de vocación de poder, o sea, como que no quieren verdaderamente hacerse cargo. Y yo creo que esa es la principal debilidad. Acá ser generoso, ser amplio, es una muestra de fortaleza. Es decir, cuando usted es generoso y amplio, quiere decir que usted tiene apetito por ser parte de una alternativa. Cuando usted lo único que quiere testimoniar su desagrado, su matiz, bueno, hace lo que a veces observamos, que es este vedetismo, esta intolerancia. Yo tiendo a pensar que la cercanía y el darse cuenta del problema que enfrentamos va a crear una actitud más prudente y responsable. Yo ya la observo. O sea, a ver cómo lo observo. La doctora Carrió ha hecho este planteo, algunos se quejó, pero yo nunca fue una queja muy rimbombante. Todos saben que un cálculo político elemental va por ahí. Y creo yo que esa audacia de Carrió ha ayudado a que el tema esté sobre la mesa y no en conversaciones tras las cortinas, sino que esté abiertamente, porque es un problema darle una alternativa al país, que fue en gran parte, observando el fenómeno italiano, uno de los problemas que había con Berlusconi, que no le encontraban la alternativa, que le encontraron la alternativa y se terminó. Y yo creo que hay en la Argentina un problema de dar este soplo de frescura que va a ser importante hasta para quitarle ese anacronismo al debate que hay. Nosotros tenemos un debate muy anacrónico, muy pobre. Tenemos un gasto de educación formidable y resultados catastróficos. Tenemos unos problemas de seguridad que estremecen. Tenemos una vulnerabilidad formidable en toda nuestra estructura social. Hemos visto en la Argentina fenómenos de deterioro muy agudo de la gobernabilidad. Esto que se subleve en la policía, que haya un mes de pérdida de clase, salvo que nos hayamos degradado mucho, no es normal, no ocurre en otros países. Eso nos pone en una situación muy crítica para el futuro. Entonces tenemos que resolver ese mecanismo. Ahora, en ese espacio no peronista, por definirlo de alguna manera, probablemente la gente no perciba que existan líderes con suficiente convocatoria. Pasó en el 2011 con aquel 54% y la dispersión de la oposición. ¿No corremos el riesgo de que vuelva a pasar lo mismo? Bueno, riesgo en estas cosas hay, y sobre todo hay riesgo de pusilanimidad de los actores. O sea, decir estas cosas en general uno se expone a cierto desencanto, porque usted va y finalmente los hechos no se producen y parece que uno pregona en el desierto. Es verdad que ese riesgo está, pero creo que también está la oportunidad. Probablemente muchas de las actitudes de intolerancia que vemos se deben a que no se percibe lo que yo percibo, que es ese devenir, un año y medio de gran desgaste. Piense usted que vamos a tener caída del producto, altísima inflación, un horizonte que se estrecha, problemas, el próximo verano es un agujero negro. Usted no ve capacidad de reacción del gobierno, usted necesita una cosecha de trigo espectacular para diciembre, es incapaz de tener una propuesta. Entonces usted ve un escenario donde la dinámica de la gestión de gobierno va a estar sumamente vulnerable. Una cosa el infarto de enero que nos agarró todavía con un volumen de reserva importante, otra cosa que nos agarre con 10, 12 mil millones menos. Ahí ya va a ser de otra envergadura el problema. Y está toda esa fragilidad económica, esa fragilidad política, ese deterioro profundísimo en la opinión pública de la figura presidencial. ¿Por qué? Porque recuerde usted que el 54% fue en una atmósfera, digamos, casi delirante de optimismo. La decepción que hay es inmensa y el temor a una crisis al estilo de las que sufrimos en el 58, en el 75, en el
82, en el 89, o sea, en el 2000, está ahí. Entonces, en el trasfondo de una sociedad que ha visto varios infartos, que ha visto su rezago en niveles de vida, su fracaso en términos de la performance de sus vecinos, no digo ya de países alejados, de sus vecinos, me parece que estamos todos los componentes del caldo necesario para que surja una alternativa. Eso es lo que creo que es cierto, tiene la angustia de que intenta que eso sea su quintita personal, es decir, de monopolizar este descontento. Yo creo que todo eso va a frustración si no lo entendemos. Bajo la hipótesis de que ese espacio no peronista eventualmente consiga un caudal electoral suficiente para ir a una segunda vuelta, ¿cuándo cree usted que va a pasar esto, que el argentino medio sigue creyendo que sin el peronismo no se puede gobernar? El temor es que empiece a creer que con el peronismo tampoco se puede gobernar, porque, ojo, este deterioro, usted es joven, Alberto, pero yo viví el episodio del 75 y el deterioro del peronismo como, al final, yo creo que una de las razones de la victoria de Raúl Alfonsín en el 83 fue que estaba fresco el recuerdo de los episodios del 74, 75 y la sensación de incompetencia, de ineptitud, de descontrol. Ojo que el peronismo se ha podido recomponer en la medida que no tiene una alternativa. Cuando tenga una alternativa va a enfrentar, yo creo, un escenario de gran desafío, porque cuidado, parta del punto que no tuvimos antes, de que va a ir dividido. Y si va dividido, el aparato de las burocracias provinciales y municipales corren el riesgo de perder el poder de esos gobiernos que lo creen un bien propio. O sea, si está discusión si alguna elección nacional pero ahí no se pierde nunca, y tal vez se puede perder todo. Entonces esa es una realidad distinta a la que enfrentamos. En este contexto, ¿cómo se imagina el escenario político partidario de aquí a las PASO, digamos, del 2015? ¿Va a haber movimientos, posibles alianzas cruzadas? Yo creo que el tiempo para que se haga la fragua de esto es el segundo semestre. O sea, lo que no se haga en el segundo semestre, después la dinámica electoral no va a permitir. Si en el segundo semestre esto se pone sobre la mesa con realismo, yo creo que hay una chance de que se pueda armar una narrativa, una gobernanza y un programa que le dé a esa posibilidad una genuina chance de competir. Y si eso ocurre, vamos a tener un cambio grande. Un cambio grande porque, ojo, que puede estar comprometido no solo el gobierno nacional, sino gobiernos locales, gobiernos provinciales, sobre la cual está basada el poder del partido hegemónico. El partido hegemónico tiene los sindicatos, tiene las administraciones locales, las administraciones provinciales, en este momento el control del gobierno nacional, pero que a veces ha perdido el control del gobierno nacional, no perdió la otra red que hace muy difícil gobernar el país.